La primera vez que leí Amor de transferencia de Freud fue hace más de 20 años. Ya como docente fui auxiliar de cátedra con Norma Barbayelata y en mi historial o en mi trayectoria, mi formación había estado en el constructivismo piagetiano. O sea, para mí, como docente, no me saques de la construcción del conocimiento, ¿sí? Y de los avatares de lo que son los conceptos de asimilación, acomodación, adaptación, ¿sí? Y algunos rudimentos vygotsquianos, pero la formación nuestra venía del lado del constructivismo. ¿Qué me pasó cuando leí por primera vez Amor de transferencia? Quedé totalmente, encantado y sorprendido, porque hasta ese momento, para mí, el aprendizaje estaba asociado justamente a la construcción o a la interacción entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Y aquí ya empezábamos a pensar que el aprendizaje va a tener que ver con el deseo de aprender, y que este deseo no viene con nosotros, sino que es justamente transferido, ¿sí? O donado, si ustedes quieren, por otros. De allí es que lo que decíamos con ajeno, ¿no? Que nuestro deseo es el deseo del deseo de otro. Cuando leí ese texto de Freud, ya les digo, hace más de 20 años, quedé también muy, sorprendido, y a partir de ahí quería leer todo sobre él, de cómo Freud explicaba que una paciente se le había enamorado. Y él, frente a ello, no supo qué hacer, porque él se preguntaba, ¿habré hecho yo algo? ¿Habré provocado algo? Y en realidad, cuando él empieza a escribir, que es un texto muy corto, y uno en ese momento, trabajando con Norma, también teníamos otras lecturas al respecto, el enamoramiento de esa paciente, dirá Freud, no tiene que ver con la persona, sino con el saber, ¿sí? Con ese saber que circula. Porque imagínense lo siguiente, estamos hablando fines del siglo XIX. Una mujer que con dificultades de relación con los hombres se encuentra en una relación, de a dos, ¿sí? Con otro hombre, que este otro hombre la entiende, ¿sí? La comprende, ¿sí? Y podríamos decir en criollo, tal vez en ese intercambio, Freud le dan la tecla en algo de lo que a ella le sucede, se enamora, ¿sí? Los estudios posteriores dirán que justamente, ¿qué nos interesa a nosotros como educadores de esta situación? ¿Significa que tenemos que enamorar a nuestros alumnos? No, de ninguna manera. O sea, no tenemos que enamorarlos con nuestra persona, sino que tenemos que enamorarlos con el saber, ¿sí? Con el conocimiento. O sea, ahí Freud, felizmente para la historia del psicoanálisis, frente a esta demanda de amor, ¿sí? De la paciente, él se corre y le dice, ¿sí? Yo siempre he jugado con esto y sé que, no sé si los psicoanalistas les gusta mucho, ¿sí? Cuando creo también haberlo leído en algún artículo, ¿sí? De psicología, cuando la paciente le demanda amor a Freud, le dice, bueno, doctor, me parece que ya estoy curada. Freud le dice, de ninguna manera, tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Él se corre de ahí, deja la sesión y se pone a escribir, justamente. O sea, en el sentido de qué habrá sucedido con ello. Acá lo que nosotros estamos planteando es que este enamoramiento es justamente con el supuesto saber de este otro. Piensen si no, nuestra tarea. Piensen si no, o piénsense en ustedes dentro de un par de años, ¿sí? Yo cuando me recibí de profe, a los 23, 24 años, mi primera práctica, digamos, como docente, fue en una escuela secundaria, en un 5º año, ¿sí? Y de pronto yo me daba cuenta que, muchas pibas, ¿sí? Sobre todo a pibas, se quedaban después de clase,
había como determinados gestos que yo decía, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Digamos, ¿quién no se ha enamorado o de su maestra o de su profesor o de su profesora? ¿Sí? Acá lo que nosotros estamos advirtiendo es que hay un juego de transferencia, hay un juego de transmisión en esto, ¿sí? Y que en todo caso, por una cuestión ética, el profesor, la profesora, esto lo debe tener muy en cuenta, ¿sí? Por estos efluvios de amor que vienen de parte del otro, ¿sí? O sea que, volviendo a la idea de transferencia, uno lo que transmite, uno lo que transfiere, como dirán Telos, sí, son contenidos, pero en realidad lo que nosotros transmitimos es la pasión por ese saber. Nosotros en el final de la cursada, con Arielo y las compañeras adscriptas, lo que queremos es que ustedes se enamoren de Freud, que salgan encantadas con la perspectiva psicoanalítica, que no se pongan tristes porque estamos terminando. En todo caso habrá que pensar, cuando fue la discusión del plan, por qué en la carrera quedó la dinámica del psicoanálisis tan reducida a un solo cuatrimestre. Eso es también para pensarlo en términos políticos académicos. Pero aquí, volviendo al concepto y también articulándolo con la transmisión, ¿sí? O con el concepto de transmisión, recupero elementos de Laurence Cornu, que ustedes seguramente habrán trabajado en otro espacio, cuando ella dice que en la transmisión hay que pensar en tres elementos. Hay que pensar en el objeto a transmitir, en el transmisor y a quién se transmite esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo, dice Cornu, objetos frágiles, ¿sí? Objetos frágiles que se pueden romper. Y se pueden romper ¿por qué? O porque ese docente no sabe muy bien cómo transmitir ese objeto de la cultura, o puede ser también porque el estudiante en este caso, ¿sí? No puede encuadrarse, no puede ubicarse en la invitación que le hace el docente a esta aventura que es la aventura por el conocimiento. Entonces, por algunas consultas también que hemos recibido en estos días, el papel del docente es fundamental. Si nosotros lo pensamos en términos de los niveles del sistema educativo, la maestra jardinera es la primera que recibe a este pibe, a esta piba, de su mundo endógeno que es la familia. Y es la encargada, ¿sí?, de presentar al mundo, de presentar la cultura, ¿sí?, de otro modo, ¿sí? Y para eso debe encantar al otro. Muchas veces hay, digamos, situaciones, no voy a decir de burla, pero sí de esta cuestión de que, bueno, trabajar con niños chicos es algo fácil, o las maestras jardineras se la pasan haciendo recortes de figuras, colores, el nombre, y eso aparece como algo, bueno, como un cotillón. Nada de eso, no es ningún cotillón, es el ingreso de los pibes en el mundo. Y la jardinera en este caso está cumpliendo una tarea titánica, que es poder diferenciar el mundo endógeno familiar del mundo exógeno. Después continuará en la primaria, ¿sí?, y después continuará con todas las dificultades del caso en la secundaria y por supuesto en la universidad. Ya saben ustedes que en la universidad llegamos bastante fatigados, ¿sí? Y muchas veces este deseo del otro por ahí aparece un poco desdibujado. Porque volviendo a Cornu, se puede, dice ella, transmitir con pasión, pero también con fastidio. Yo fui estudiante, por supuesto, de nuestra casa de altos estudios y hace 30 años, 35 años cuando estudiaba, teníamos un profesor de historia muy antipático, ¿sí? Pero cuando hablaba de determinados temas, ¿sí?, como el peronismo, la dictadura, se ponía de tal manera que, o sea, se ponía de tal manera gestualmente, levantando la voz, que para mí, en ese momento, me subyugaba. Y yo por mucho tiempo, como docente, tuve algunos tips, por decirlo así, o determinados gestos que él tenía.
Y yo a él lo odiaba. Pero ustedes ya saben, y los psicoanalistas amigos, docentes, lo dirán, que amor y odio van de la mano. Bien, me extendí un poco tal vez en esta explicación. Aquí nosotros el lunes, a partir del texto de Ángela Sánchez, vamos a poder volver sobre justamente el lugar del otro en el aprendizaje, vamos a volver sobre la cuestión de las pulsiones o el deseo, ¿sí? Y sobre el concepto de transferencia. Pero, insisto, nosotros como docentes tenemos una tarea titánica porque la pregunta del millón sería: ¿qué ofrece la escuela, ¿sí? ¿Qué ofrece la universidad para que este pibe sea de otro modo? Para que este pibe pueda, ¿sí?, de alguna manera resignificar, remirar este mundo con los conceptos que, bueno, de alguna manera se vienen repitiendo año a año. Pero no es una repetición mecánica, porque lo que nosotros estamos haciendo es volver sobre esos conceptos y ponerle nuestra pasión. Buenos días.